En un punto de la historia de la Federación Rusa existió un lugar muy particular. Hoy es la sombra de uno de los pueblos fantasma más tétricos del mundo. Se llamó Kirovsky e inexplicablemente fue evacuado en el año 1964. Hasta ahora, las autoridades de este país no han podido explicar lo que en ese lugar sucedió. Lo extraño de Kirovsky es que tenía 560 habitantes, de los cuales 290 fueron desapareciendo de manera paulatina en circunstancias misteriosas. Como si esto no fuera aterrador, los habitantes que iban quedando en el pueblo sabían que algo extraño estaba sucediendo. Los eventos extraños que estaban sucediendo en la localidad de Kirovsky estaban encendiendo las alarmas de los habitantes y las autoridades de este pueblo, pero nadie en realidad decía nada. Todos estaban sumergidos en el más profundo silencio, como en un estado de angustia y resignación, como esperando la muerte dentro de sus casas. Porque resulta que cada noche algo extraño sucedía. Este acontecimiento misterioso era capaz de hacer desaparecer a las personas poco a poco, sin que nadie pudiera dar razones. Finalmente, cuando la situación ya era insostenible, el gobierno ruso ordenó la evacuación definitiva de la ciudad. Lo que sucedió entre los límites y paredes de este lugar continúa siendo un horripilante misterio. La asombrosa fotografía que ves en pantalla parece más bien fruto de la ficción que de la realidad. Fue tomada en la isla Miyakejima, al sureste de Japón, un pueblo que, a pesar de que aún se encuentra habitado por personas, ha sido asediado por las consecuencias de numerosas erupciones volcánicas a lo largo del siglo XX. Los aldeanos de Miyakejima han ido sobrellevando estos problemas como buenamente podían. Eso hasta el 14 de julio del año 2000, momento en que una colosal erupción provocó la evacuación inmediata de todos los habitantes de la isla, declarada al momento como inhabitable y convirtiéndose en un pueblo fantasma. Con el paso de los años, la cantidad de contaminantes tóxicos mermaron en el ambiente y 5 años después, se permitió que los ciudadanos más acérrimos a su tierra volvieran a poblar Miyakejima. Eso sí, bajo una estricta condición del gobierno. Dada la presencia aún de dióxido sulfúrico en el ambiente, los pobladores de la isla deben portar en todo momento máscaras de gas. Esta imagen, aunque nos resulta extraña, en su momento fue parte de la cotidianidad para los de Miyakejima, que se vieron obligados a continuar con sus vidas cubiertos por estas máscaras que en masa resultan en una visión, como se puede apreciar, bastante siniestra. A pesar de que pudieron retornar a sus hogares, los pobladores de la isla tienen claro que la hostilidad volcánica de la zona los puede obligar a abandonar el pueblo por otros tantos años. De lo ocurrido en la famosa ciudad de Pripyat, más concretamente en Chernóbil, es poco lo que se puede decir que no se haya dicho. Pero en cuanto a ciudades arrasadas por fuerzas sobrehumanas, esta es una de las más recordadas. El sábado 26 de abril de 1986, los ciudadanos de Chernóbil, una de las regiones europeas con más proyección de desarrollo de la época, verían con sus propios ojos cómo la gran promesa de su ciudad se convertía en cuestión de segundos en uno de los lugares más indeseables y peligrosos del mundo, lleno de infertilidad y desolación. Esa noche, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central nuclear produjo un sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que terminó provocando la explosión de hidrógeno acumulado en su interior y con ello, la mayor catástrofe nuclear de la historia. En cuestión de minutos, los habitantes de este lugar pasaron de la tranquilidad de sus casas a recorrer las calles con desesperación para evacuar inmediatamente la ciudad. La gran mayoría sin la oportunidad de recoger ningún tipo de pertenencia. El accidente además no solo dejaría como consecuencia una prometedora ciudad en el abandono absoluto. Sus nubes radioactivas viajaron por todo el mundo amenazando con dejar más desastres a su paso y la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa. Por ser considerado uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, el accidente nuclear de Chernóbil dejó una importante lección para la humanidad en el uso y manejo de este tipo de fuentes de energía.
tan solo 20 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, nos topamos con uno de los lugares que más expectación ha suscitado entre la multitud. Un rincón de España con un oscuro pasado lleno de misterios sin resolver. Es la inquietante historia de Ochate, un pueblo abandonado del condado burgalés de Treviño, que vio crecer su mito a raíz de la publicación de unas fotos de luces extrañas. Todo comenzó en 1981, cuando periódicos y diarios especializados de la época publicaban una fotografía bajo el título El OVNI de Treviño. Esta foto es tomada por Prudencio Muguruza Guerrero, un joven victoriano que, paseando por las inmediaciones de Aguillo, se topó con una especie de esfera incandescente. Se cuenta que este pueblo maldito quedó deshabitado a finales del siglo XIX, tras 3 misteriosas epidemias de tifos, viruela y cólera. Y se dice que fueron misteriosas porque no afectaron a ningún otro pueblo de la comarca. Además hablan de desapariciones en extrañas circunstancias, como la de un párroco que entró en la sacristía y nunca volvió a ser visto. Existen también psicofonías grabadas en las ruinas del lugar en las que se oye campora, que significa fuera en vasco. De este pueblo en ruinas solo queda en pie la torre de la iglesia de San Miguel y una casa. Todo lo anterior le dio la adopción del sobrenombre Ochate, el pueblo maldito. Este lugar suele ser un punto de encuentro para aficionados a lo paranormal, investigadores y ufólogos. Incluso se han llevado a cabo rituales de sesiones de Ouija y espiritismo. Cerca de la frontera con Pakistán, hay un misterioso pueblo abandonado llamado Kulhara. Hace 200 años, todos sus habitantes de repente desaparecieron, dejando tras de sí un pueblo fantasma. Según se cuenta, había alrededor de 1500 habitantes. Kulhara se encuentra a unos 18 kilómetros de Jaisalmer. Se creó alrededor del siglo XIII y fue un lugar próspero en el pasado, aunque a principios del siglo XIX sería abandonado por razones que se desconocen. Se cree que la escasez de agua podría ser una de las razones de este abandono, o quizás algún movimiento sísmico. Las ruinas se encuentran en un lugar desolado, donde el silencio prevalece sobre todo el atardecer. Desde aquel extraño día que sus habitantes decidieron abandonar la tierra donde nacieron y crecieron, Kulhara todavía tiene la reputación de ser un lugar embrujado. Existe una leyenda local que afirma que cuando Kulhara estaba siendo abandonada, sus habitantes hicieron una maldición para que nadie volviera a ocuparla. Aquellos que intentaban asentarse aquí eran testigos de actividades paranormales, y por ello esta localidad continúa deshabitada. Las leyendas dicen que una luz del cielo se los llevó a todos, mientras que algunos estudiosos creen que se fueron por las duras condiciones del lugar. Actualmente es el centro de atención de los turistas. Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación a fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algo que contarnos, puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto.